Debajo de la majestuosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, existe uno de los espacios más silenciosos y menos conocidos del centro histórico, la Cripta de los Arzobispos. Oculta bajo el área del Altar de los Reyes, esta zona funeraria resguarda los restos de varios de los hombres que dirigieron la Iglesia Católica en México desde tiempos virreinales hasta el siglo XX. Aunque muchas personas visitan la catedral todos los días, pocos saben que bajo sus enormes pisos existe este recinto subterráneo cargado de historia. Uno de los personajes más importantes que descansan en el lugar es Fray Juan de Zumárraga, considerado el primer arzobispo de México y una de las figuras más representativas de la época de la conquista y evangelización. En el centro de la cripta existe un monumento dedicado a él, rodeado por los nichos donde se encuentran otros jerarcas religiosos. Con el paso de los años, la cripta también se ha rodeado de leyendas sobre túneles secretos y pasadizos ocultos bajo la catedral. Hoy en día, la cripta de los arzobispos sigue siendo uno de los rincones más misteriosos de la Catedral Metropolitana. Debajo del impresionante ex convento de Santo Domingo de Oaxaca, existe una red de pasadizos subterráneos que durante siglos habría conectado iglesias, conventos y edificios religiosos de la ciudad. Los pasadizos subterráneos del exconvento forman parte de una red de pasajes ocultos que conecta los templos religiosos más antiguos e importantes de Oaxaca. Esta infraestructura subterránea, construida por la Orden de los Dominicos hace casi 3 siglos, funcionó históricamente como un sistema secreto de comunicación, escape estratégico y resguardo militar durante conflictos como la Guerra de Reforma. Actualmente, no existe una red de túneles abierta al público. El Archivo Histórico de la Catedral de Puebla es uno de esos lugares poco conocidos que guardan siglos enteros de historia entre libros antiguos, documentos manuscritos y papeles que sobrevivieron guerras, cambios políticos y transformaciones religiosas. Este archivo comenzó a formarse prácticamente desde los primeros años de la catedral, cuando Puebla todavía era una ciudad virreinal en crecimiento en el siglo XVI. A lo largo de los siglos, el Cabildo Catedralicio fue acumulando documentos que con el tiempo llegó a reunir miles de piezas documentales. Gracias a estos papeles, hoy es posible conocer cómo funcionaba el templo durante la época virreinal, cuánto se pagaba a músicos y cantores, cómo se organizaban las grandes festividades y los aspectos sociales, culturales y económicos de la Nueva España. El Archivo Histórico de la Catedral de Puebla no es un espacio pensado para turistas. Su función principal es conservar y proteger documentos antiguos que son fundamentales para investigadores, historiadores y especialistas. Por eso gran parte de su contenido permanece resguardado en condiciones especiales para evitar su deterioro. Ahí mismo en la Catedral de Puebla existe uno de los espacios más discretos y solemnes del templo, la Cripta de los Obispos. Este recinto subterráneo se encuentra bajo el llamado ciprés del altar mayor y guarda los restos de varios de los obispos y arzobispos que dirigieron la iglesia poblana desde tiempos virreinales. Uno de los nombres más destacados relacionados con la catedral es el de Juan de Palafox y Mendoza, obispo que impulsó la terminación y consagración del templo en 1649. Aunque sus restos ya no permanecen ahí, su figura sigue muy ligada a la historia de las criptas y de la catedral poblana. Actualmente, la cripta de los obispos continúa siendo uno de los rincones más misteriosos y menos conocidos de la Catedral de Puebla, un lugar donde todavía descansan siglos de historia religiosa bajo las enormes bóvedas del templo. Las pinturas murales del exconvento de San Nicolás de Tolentino en Actopan, Hidalgo, son consideradas una de las mayores joyas del arte virreinal mexicano. Este enorme convento agustino comenzó a construirse en el siglo XVI, en plena época de evangelización, cuando los frailes llegaron al Valle del Mezquital para convertir al cristianismo a las comunidades indígenas de la región. Lo más impresionante del lugar no es solamente su arquitectura, sino la enorme cantidad de pinturas que cubren sus muros.
A diferencia de otros conventos donde solo sobreviven pequeños fragmentos, en Actopan todavía pueden verse murales en corredores, salas, escaleras y especialmente en la famosa capilla abierta, uno de los espacios más espectaculares del conjunto. Estas pinturas tenían un propósito muy claro: enseñar la religión católica mediante imágenes. En aquella época, muchas personas no sabían leer, por lo que los frailes utilizaban escenas pintadas para explicar historias bíblicas: el cielo, el infierno, el pecado y la salvación. Los murales funcionaban como una especie de libro visual para los indígenas recién evangelizados. Uno de los temas más impactantes es precisamente la representación del infierno. En los muros aparecen demonios, castigos y escenas relacionadas con el sufrimiento eterno. Las imágenes buscaban impresionar y transmitir temor religioso, mostrando lo que podía ocurrir a quienes se alejaran de la doctrina cristiana. Por eso, las pinturas de Actopan son consideradas unas de las más dramáticas y poderosas de la Nueva España. También existen murales dedicados a escenas bíblicas, santos y personajes de la Orden Agustina. Muchas de estas obras combinan estilos europeos del Renacimiento con detalles realizados por artistas indígenas, lo que creó un arte muy particular conocido como arte indocristiano o tequitqui. En algunos adornos todavía pueden verse elementos de flora, fauna y símbolos que recuerdan las antiguas tradiciones mesoamericanas. Actualmente, el ex convento de Actopan es considerado uno de los mejores ejemplos de la evangelización agustina en América. La Capilla del Rosario de Puebla es considerada una de las obras más impresionantes del barroco mexicano y uno de los espacios religiosos más espectaculares de toda América. Se encuentra dentro del Templo de Santo Domingo, en pleno centro histórico de Puebla, y desde hace siglos provoca asombro por la enorme riqueza de su decoración. Su construcción comenzó en el siglo XVII, bajo la supervisión de los frailes dominicos, quienes querían crear un lugar dedicado a la Virgen del Rosario, una de las devociones más importantes de la orden. La capilla fue inaugurada en 1690, y desde ese momento comenzó a ser conocida como la Casa de Oro, porque prácticamente todo su interior está cubierto por relieves dorados, figuras religiosas, ángeles, flores y ornamentaciones barrocas que brillan bajo la luz. Entrar a la Capilla del Rosario es como ingresar a otro mundo. Los muros, bóvedas y techos están completamente decorados con estuco cubierto en oro, creando una sensación de lujo y grandeza pocas veces vista en un templo virreinal. En aquella época incluso llegó a ser llamada la octava maravilla del mundo, debido al impacto que causaba entre los visitantes. Cada rincón tiene un significado religioso. Las figuras de ángeles, las flores, los símbolos marianos y las pinturas dedicadas a la Virgen fueron diseñados para transmitir la gloria celestial y reforzar la devoción católica. Nada fue colocado al azar. Todo forma parte de un enorme mensaje visual pensado para impresionar a los fieles y mostrar el poder espiritual de la Iglesia durante la época virreinal. Otro detalle muy importante es la presencia de la talavera poblana en la parte baja de los muros, combinada con la decoración dorada que cubre el resto del espacio. Esa mezcla de azulejo y barroco convierte a la capilla en uno de los mejores ejemplos del arte novohispano. Actualmente sigue siendo uno de los lugares más visitados de Puebla. Las pinturas murales del exconvento de San Juan Bautista en Tetela del Volcán Morelos son uno de los tesoros menos conocidos del arte virreinal mexicano. Este antiguo convento fue construido durante el siglo XVI, en plena etapa de evangelización, cuando las órdenes religiosas comenzaron a levantar monasterios alrededor de las faldas del Popocatépetl, para convertir al cristianismo a las comunidades indígenas. Aunque desde el exterior, el convento ya resulta impresionante por su arquitectura colonial, lo más valioso se encuentra en sus interiores. En los corredores y muros, todavía sobreviven antiguas pinturas realizadas hace más de 4 siglos, muchas de ellas utilizadas por los frailes como una herramienta visual para enseñar la religión católica.
Entre las pinturas más importantes destacan las representaciones de los 12 apóstoles, figuras de santos y escenas relacionadas con la vida religiosa. También pueden verse decoraciones geométricas y detalles pintados en grisalla, una técnica que imitaba relieves y esculturas utilizando tonos grises y sombras. Uno de los aspectos más interesantes de estos murales es que mezclan influencias europeas con el trabajo de artistas indígenas. Aunque el mensaje religioso era impuesto por los frailes, muchos de los pintores locales dejaron su propia manera de representar rostros, colores y adornos, creando un estilo muy particular del arte novohispano. Con el paso de los siglos, las pinturas sobrevivieron terremotos, humedad y deterioro natural. Después del sismo de 2017, el convento sufrió daños importantes y fue necesario realizar trabajos de restauración para proteger tanto el edificio como sus murales históricos. Los retablos del Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, son considerados una de las máximas expresiones del barroco novohispano en México. Se encuentran dentro del antiguo Templo de San Francisco Javier, un impresionante edificio que formó parte del colegio jesuita donde se preparaban los futuros miembros de la Compañía de Jesús durante la época virreinal. Lo primero que sorprende al entrar al templo es la enorme cantidad de oro que cubre prácticamente todo el interior. Los retablos están hechos de madera tallada y recubiertos con láminas doradas, creando una sensación de riqueza y grandeza impresionante. Entre columnas, esculturas, ángeles y relieves, el espacio parece completamente transformado en una representación simbólica del cielo. El retablo principal está dedicado a San Francisco Javier, uno de los santos más importantes de los jesuitas y símbolo de la evangelización en distintas partes del mundo. A sus lados se encuentran otros retablos dedicados a San Francisco de Borja y San Estanislao de Kostka, figuras muy importantes para la orden religiosa. Estas obras fueron realizadas en el siglo XVIII y en ellas participaron artistas destacados de la Nueva España, entre ellos el famoso pintor Miguel Cabrera. Los retablos no tenían solamente una función decorativa. Su objetivo era impresionar emocionalmente a los fieles y transmitir mensajes religiosos a través del arte, utilizando imágenes, esculturas y símbolos que representaban la gloria divina y el poder de la Iglesia. Con el paso de los siglos, el antiguo colegio jesuita cambió de función después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Aún así, gran parte del templo y sus retablos logró conservarse. Actualmente forman parte del Museo Nacional del Virreinato y son considerados uno de los conjuntos barrocos más impresionantes y mejor conservados de México. Hoy, visitar Tepotzotlán es entrar directamente al esplendor artístico de la Nueva España, donde el barroco mexicano alcanzó uno de sus momentos más espectaculares a través del oro, la escultura y la arquitectura religiosa. Los símbolos indígenas en los conventos del siglo XVI son una de las partes más interesantes y misteriosas del arte virreinal mexicano. Después de la conquista, las órdenes religiosas comenzaron a construir enormes conventos y templos para evangelizar a las comunidades indígenas. Sin embargo, muchos de esos edificios fueron decorados por artistas y artesanos indígenas, quienes poco a poco dejaron en los muros, pinturas y esculturas detalles que todavía conservaban parte de su antigua visión del mundo. Por eso, aunque los conventos estaban dedicados completamente al cristianismo, en muchos de ellos comenzaron a aparecer flores, animales, grecas, rostros y formas ornamentales que no pertenecían totalmente al arte europeo. Era una mezcla entre las nuevas imágenes religiosas traídas por los frailes y la tradición visual de los pueblos mesoamericanos. En lugares como Actopan, Ixmiquilpan, Malinalco y otros conventos construidos alrededor del Popocatépetl, todavía pueden verse estos detalles. Algunos murales muestran vegetación y figuras con un estilo muy distinto al europeo, mientras que ciertas esculturas y relieves recuerdan las formas utilizadas en códices y templos prehispánicos.
Uno de los ejemplos más interesantes aparece en el convento de Ixmiquilpan, donde existen pinturas de guerreros y escenas de combate dentro de un espacio religioso cristiano. También, en muchas cruces atriales, pueden verse símbolos cristianos tallados con técnicas y estilos realizados por manos indígenas. Con el tiempo, este tipo de arte comenzó a conocerse como arte tequitqui o arte indocristiano, porque representa precisamente esa mezcla entre dos mundos, el cristianismo europeo y la tradición artística indígena. Más que mensajes secretos, muchos de estos símbolos fueron una forma de adaptación cultural. Los indígenas aprendían la nueva religión, pero al mismo tiempo seguían representando el mundo a través de los colores, formas y estilos que habían conocido durante generaciones. Actualmente, estos conventos son considerados algunos de los testimonios más importantes del nacimiento del arte novohispano, porque en sus muros todavía puede verse cómo dos culturas completamente distintas terminaron mezclándose para crear una nueva identidad visual en México. La Biblioteca Palafoxiana, ubicada en el centro histórico de Puebla, es considerada una de las joyas culturales más importantes de México y la primera biblioteca pública de América. Su historia comenzó en 1646, cuando el obispo Juan de Palafox y Mendoza decidió donar su colección personal de libros para que no solamente los religiosos pudieran consultarla, sino también cualquier persona interesada en estudiar y aprender. Esa idea era extraordinaria para su época, ya que en el siglo XVII el acceso al conocimiento normalmente estaba reservado para unos cuantos. Con el paso de los años, la colección fue creciendo hasta reunir miles de libros antiguos sobre religión, filosofía, medicina, astronomía, derecho, historia y ciencia. Muchos de esos textos llegaron desde Europa, y algunos eran considerados verdaderos tesoros intelectuales de la época. Entre sus estantes, todavía se conservan libros impresos desde el siglo XV, conocidos como incunables, además de manuscritos y obras extremadamente raras. Pero quizá lo más impresionante no son solamente los libros, sino el lugar en sí. La sala principal conserva una atmósfera virreinal única. Sus enormes estanterías de madera tallada cubren los muros desde el piso hasta el techo, creando uno de los espacios históricos más bellos de Puebla. Caminar por ahí es como entrar directamente en la Nueva España. Durante siglos, la biblioteca fue un importante centro de conocimiento para estudiantes, religiosos e intelectuales. También se convirtió en un lugar donde se resguardaban obras delicadas o difíciles de conseguir, lo que alimentó la idea de que algunos libros eran prohibidos o vigilados por las autoridades religiosas. En aquella época, ciertos textos científicos, filosóficos o teológicos podían ser considerados peligrosos dependiendo de las ideas que contenían. A diferencia de muchas otras bibliotecas antiguas que desaparecieron o perdieron sus colecciones, la Palafoxiana logró sobrevivir guerras, cambios políticos y el paso del tiempo. Gracias a ello, hoy todavía conserva gran parte de su aspecto original y miles de obras históricas resguardadas cuidadosamente. Actualmente funciona como museo y biblioteca histórica. Sus libros ya no se consultan libremente como en una biblioteca moderna, porque muchas de las piezas son extremadamente antiguas y delicadas. Aún así, el lugar sigue siendo uno de los grandes tesoros virreinales de México, un espacio donde todavía se percibe el silencio, el conocimiento y la grandeza cultural de la Nueva España. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer en próximos videos. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, regalarnos un like y compartir el video para seguir trayéndote más historias fascinantes como esta. Saludos y hasta la próxima.